Bien, otra vez por aquí, las voy esperando. Sé que recién terminamos el aula taller, así que espero un minutito que vayan llegando. Espero que hayan podido, aunque sea calentarse el agua para un mate. Yo sí, me calenté el agua para un cafecito. Por aquí estoy. Me van avisando cuando van llegando, por favor, me van dejando un mensajito. Hola Grace, ¿cómo te va? Tanto tiempo. Bueno, ya veo acá que tengo 5 personas conectadas. Cami. Hola Marian. Van llegando. Bueno, vamos a ir esperando un ratito que lleguen las otras compañeras que seguro se demoraron con el agüita para el mate. Hola Grace. ¿Soy psicosocial? ¿Quién es? ¿Quién de ustedes es Sol psicosocial o está con este perfil? No me acuerdo. Claudia me dice que no puede ver, me está escribiendo por WhatsApp, que no puede ver. ¿Alguien le puede, no sé cómo puedo pasarle? Sí, eso estaba leyendo. Meli, ahora sí, Meli, sí, eres tú, eres tú. Sí, no sé. Yo acá no puedo hacer nada, chiquis. Ustedes no tienen face, dice Meli. Dice que no se puede reproducir el video. Díganle a Claudia, porque yo ya no voy a poder estar mandando mensajes, chiquis, que tiene que salir y volver a entrar. Al menos a mí me ha pasado eso y salgo y vuelvo a entrar y conecta. Y por ahí se vuelve a quedar tildado a mitad de camino y hay que volver a salir y volver a entrar. Es un problema de Facebook. No es un problema de la transmisión esta, porque ustedes lo están viendo. Es un problema de Facebook que es como aleatorio. A alguien le toca. Así que si le escriben eso, por favor, que salga, que vuelva a entrar o que intente reproducirlo. No sé si está desde el teléfono o la compu, pero que intente reproducir desde otro dispositivo si es que tiene la posibilidad. Bueno, ya tenemos aquí 6 personas. ¿Quiénes me están faltando? Está faltando Vero. Bueno, Vero siempre tiene problemas, ¿verdad? Para conectar. Sí. Está faltando Nati. Bueno, faltan unas cuantas. Está faltando también Nine, pero la corrida de ustedes tenía teórico. ¿Sí? Así que tenía otro teórico en primer año, así que no va a estar con nosotras hoy, pero no importa. Digo, están faltando gente, está faltando Dai. Son y 5 ya, así que yo voy a tener que ir empezando, chiquis. Espero un minutito más. Ahí está Nati. Sí, no sé por qué Vero no puede ver mis videos. Digo, los otros teóricos sí los puedes ver, son los míos. No lo entiendo. No entiendo, realmente no entiendo. Pero bueno, chiquis, yo tengo que comenzar. Eh, falta mucha gente conectada, que se conecte todavía, pero tengo que empezar porque el tema es largo, ¿sí?
Así que, bueno, vamos a ir empezando y, bueno, después la compañera les va a quedar grabado esto igual, ¿sí? El tema de hoy, ya lo habíamos adelantado en aula taller, es Michel Foucault y la idea es hacer un recorrido de los desarrollos de Foucault con relación a el tema del poder, ¿sí? Y cómo el poder se ocupa de sujetar a los sujetos, básicamente, ¿sí? Foucault se escribe, lo tienen escrito en el nombre de los videos, y no se los escribo acá, pero bueno, se pronuncia Foucault, es Foucault, Michel Foucault, francés, nace en 1926, muere en 1984, podríamos decir que es relativamente contemporáneo. Y bueno, es psicólogo, es sociólogo, es pensador, ¿no? No se lo define dentro de los filósofos, pero es filósofo también. A ver, o sea, como pensador cae en la categoría de filósofo, ¿sí? Es de todo. Y se interesó Foucault por la investigación y el estudio de los mecanismos del poder como productores de subjetividad. Cómo el poder produce subjetividad, ¿sí? Cómo la subjetividad de una época está atravesada por las relaciones de poder, por los mecanismos por los cuales el poder se impone. Entonces, hoy lo que vamos a tratar de desarrollar es esto, es estos desarrollos que él hizo. Ahí está Claudia. Hola Claudia, bienvenida. Me alegro que hayas podido entrar. ¿Cuáles son estos desarrollos que hizo en cuanto a esta investigación respecto al poder? ¿Sí? Ahí está Dai también. Hola Dai. Bien, entonces, antes de hablar puntualmente de Foucault, vamos a empezar partiendo de qué es el poder. ¿Qué es el poder? ¿De dónde viene? Etimológicamente la palabra poder viene de possum, con doble S, o potui, ¿sí? Que tiene que ver con la potestad y con el ser capaz o tener fuerza para hacer algo, ¿sí? Possum o potui. Tiene que ver con esto, ¿sí? Ser potente, poder hacer algo, tener la habilidad para hacer algo, tener la habilidad, ser capaz de algo. ¿Está bien? Entonces, esto va a quedar asociado a esta idea del poder. El poder tiene que ver con esto de ser capaz de, ¿no? Yo puedo algo. ¿Está bien? Y antes de Foucault existían, o existen, siguen existiendo, no es que existían, siguen existiendo, dos concepciones básicas acerca del poder. Una de estas concepciones es la concepción jurídico-política, que tiene que ver con esta idea, ¿sí? Básica de que todos tenemos determinada cuota de poder y que lo que hacemos es transferirla total o parcialmente, cederla a otro, ¿está bien? Mediante una especie de pacto jurídico en donde yo le doy al otro el poder mío, se lo doy al otro para que el otro decida por mí. Esto es el poder de representatividad, esto está en la base de la idea de la soberanía. ¿Sí? Cuando nosotros votamos, lo que hacemos es esto, es ir a ceder una parte de mi poder para que después otra persona, la persona electa, en nuestro sistema democrático, por ahí no es la persona a la que yo le cedí mi poder, pero bueno, es el que mayor cantidad de sesiones individuales de poder recibió, que mayor cantidad de votos recibió, y por tanto, ahora él tiene poder sobre este territorio, sobre las decisiones que se tomen con relación a este territorio por un lapso de 4 años. ¿Está bien? Este es el sistema democrático, este es el poder por representatividad. Tiene que ver con una cesión de poder. Por eso aparece esta idea de que, bueno, si yo no estoy conforme, entonces salgo a protestar. ¿Por qué salimos a protestar? Porque es un modo de reclamarme, devolver el poder que te di. ¿No? ¿Por qué? Porque no lo estás usando bien. Básicamente, esto es lo que sucede cuando se levanta un pueblo en contra de algún tipo de mandatario. Es devolvernos el poder que te cedimos porque no estás usándolo como nosotros esperamos que lo uses, ¿no? Con todo lo que esto implica. ¿Está bien? La otra concepción es la concepción marxista o economicista, también se llama. ¿Por qué? Porque justamente lo que va a plantear esta concepción
es que las relaciones de poder tienen su base en relaciones de dominación que tienen que ver con lo económico. ¿Está bien? Aquellos que tienen mayor capital y mayor posibilidad de acceso a los sistemas de producción son los que tienen mayor poder sobre aquellos que no lo tienen. Ya no se trata de una cuestión de cederlo o no cederlo, se trata de una cuestión de tenerlo o no tenerlo. ¿Está bien? O sea, por medio del control y el manejo de las fuerzas productivas y del capital, ¿sí?, se somete al resto que no tienen la capacidad de poder manejar y controlar las fuerzas productivas. Esto es lo que va a decir la teoría economicista o marxista. ¿Está bien? Entonces, Foucault va a decir, capaz, pero yo voy a proponer nuevas hipótesis de trabajo. ¿Sí? Y él va a decir, el poder no se cede y no se intercambia. El poder se ejerce. Y esto es fundamental en la hipótesis de Foucault. Para Foucault no existe alguien que tiene el poder y alguien que no lo tiene. Y no existe esto de yo tengo el poder y te lo cedo a vos para que ahora lo tengas vos. Esto no es posible para Foucault. Lo que hay es ejercicio del poder. El poder solo existe en el acto, dice Foucault. Solo existe en tanto se lo ejerza. Si no es ejercido, no hay poder. ¿Está bien? No tiene que ver con el mantenimiento de cierto tipo de relaciones productivas. No tiene que ver con el control y el manejo de los medios económicos. Tiene que ver con el ejercicio del poder. Con poder, volviendo a la etimología, ser capaz de hacer algo. ¿Sobre qué? Sobre otro. Influir sobre otro. Después vamos a ver alguna definición de poder que no es de Foucault, pero no importa. ¿Está? Entonces, el poder solo existe como una especie de relación de fuerzas, ¿sí?, en donde se ejerce una fuerza sobre algo o sobre alguien. Y en ese momento entonces el poder está haciendo su aparición, existe en ese momento. ¿Está bien? Entonces después, como para poder dar una definición, Foucault no da una definición de poder en toda su obra, pero bueno, una de las posibles definiciones de poder partiendo de las ideas de Foucault es que el poder es, dice él, aquello que reprime. El poder es esencialmente lo que reprime. ¿Está bien? En este sentido de que ejerce una fuerza represora, ejerce una fuerza de control sobre el otro. ¿Sí? ¿Reprime qué? Reprime cierto tipo de comportamiento, reprime cierto tipo de conducta. Este es el poder. ¿Está bien? Y solo existe cuando está haciendo este acto de reprimir. Reprimir en el sentido de coartar, no reprimir en el sentido de salir a pegar con palos, que es una de las estrategias extremas de la represión. ¿Sí? Cuando, no sé, hay una manifestación y sale la gendarmería a tirar gases y qué sé yo, esto sí es represión, pero es la estrategia extrema del poder. Antes de eso, la represión está dada por la prohibición, cuando dicen esto no se hace, esto no se puede, ¿no? Este es el poder. ¿Estamos bien? Entonces, para estudiar el poder, Foucault va a estudiar el sistema penal. ¿Está bien? Él va a tratar de ver, a ver, Foucault es muy interesante para leerlo, porque Foucault, dice Darío Z, porque el apellido es indecible, el apellido de ese muchacho, tiene 50 consonantes y una vocal. Bueno, Darío Z, él dice, Foucault es un narrador de historias. Por eso es que no encaja en la visión ni de filósofo, ni de acá, ni de allá. Porque Foucault, ¿qué hace? Foucault justamente cuenta historias y a partir de contar esas historias nos hace pensar. Piensa él también, pero piensa él y nos hace pensar el poder y los modos en los que se ejerce el poder y sobre qué se ejerce el poder. Porque esto ha ido cambiando a lo largo de la historia. Entonces él va a decir, el sistema penal, esto se ha visto muy claramente, también lo va a hacer respecto a la locura, ahora después si llego voy a mencionar algo. El sistema penal pasó de un sistema punitivo, de castigo físico, a el sistema carcelario, que tiene que ver con el encierro. ¿Está bien? Entonces, en este movimiento del castigo al encierro, hay algo que cambió a nivel de lo social, dice Foucault.
Y hay algo que cambió respecto de la relación y de la idea acerca del cuerpo y acerca del sujeto. Y esto es lo que él trata de que podamos pensar a partir de hacer algunos relatos. Yo voy a mencionar dos, así muy por arriba, porque no viene al caso. En el libro Vigilar y Castigar, que es uno de sus libros más importantes, lo escribió promediando la década del 70, 74, 75, por ahí lo publica. Él empieza este libro haciendo un relato acerca de el suplicio de un tal Damiens, ¿sí? Damiens había sido condenado por un parricidio, dice ahí, ¿tá? Pero en realidad, cuando yo me puse a buscar la historia de Damiens, y lo que hizo fue un intento de asesinato al rey, ¿sí? Es un regicidio, un intento de asesinato al rey, pero bueno, como, fíjense cómo aparece esto de lo simbólico y el imaginario. En este contexto estamos hablando del 1700, creo, sí, por ahí. El rey era como el padre. El rey, en realidad la diferencia, distinto, el padre en la casa era como una especie de representante del rey. El padre era el rey. Por eso los padres dentro de la casa tenían tanto poder, porque el padre era un sucedáneo representante del rey, del poder del rey. ¿Está bien? Entonces, haber querido asesinar al rey implicaba haber querido asesinar al padre. No importa si es regicidio, parricidio. Hay en otra de las versiones que leí que dicen que en realidad no trató de asesinarlo, que simplemente se tropezó y lo lastimó sin querer. Bueno, no importa, no importa. Lo que importa es que lo condenan a muerte. Pero esta condena a muerte, a ver, yo no me voy a detener ahora en los detalles. Si lo leen, les juro por Dios que en 3 páginas de ese Darío Z, y yo lo fui a buscar y es verdad, en 3 páginas que dura el relato vomitas 4 veces, porque es espantoso. Todo el relato del suplicio de François Damiens, ¿sí? Es terrible, porque primero lo queman, lo lastiman, después sobre el lastimado lo queman, después lo hacen un dispositivo de desmembramiento, después lo cortan, o sea, uno se imagina el suplicio de esta persona, porque aparte te va contando que esto duró horas, no es que fue en 20 minutos, duró horas, y le duele a uno, ¿sí? Y todo esto en la plaza pública, donde todo el mundo estaba obligado a mirar, ¿está bien? Digo, la gente tenía que ir a ver esto. ¿Por qué? Había una especie de espectáculo respecto del castigo, en donde de alguna manera lo que se intentaba o lo que quedaba afianzado es que el rey, porque el rey en cualquier momento, el rey también era eh, testigo muchas veces de esto, el rey en cualquier momento, algunos hombres se siguen creyendo el rey, sí, eso es verdad, Graciela, eh, podía perdonarle la vida, perdonar la pena, ¿no? Podía hacerlo si quería, pero no lo hacía, o sí. Entonces, el rey en este acto demostraba su poder sobre nuestros cuerpos. O sobre, vamos a suponer que estoy en esa época, porque ya me trasladé yo leyendo el relato de Damiens a esta época. El rey demostraba que él tenía poder sobre la vida y la muerte, ¿sí? Que si él quería nos condonaba y si no quería, el suplicio podía seguir eternamente mientras el rey así lo quisiera. ¿Está bien? El poder sobre el cuerpo. Y el cuerpo como ejemplo de que el rey tenía ese poder. Por eso el sacrificio público. Infundir temor a partir de exponer a ese cuerpo mutilado, lastimado, dañado, que era la muestra pura de que el rey tenía poder sobre nuestro cuerpo. ¿Está bien? O sea que tenía poder sobre nuestra vida y sobre nuestra muerte, pero fundamentalmente sobre nuestro cuerpo. Foucault se va a centrar en esto, del poder sobre el cuerpo. Y ahí, bueno, esto no lo toma Foucault, pero mientras leía lo de Damiens, apareció otro suplicio, ahora no me acuerdo el nombre de quién, otro de suplicios conocidos, suplicio de, no me acuerdo. Bueno, no importa el nombre. Pero que al revés de Damiens, Damiens, a ver, no se moría, y como no se moría, el suplicio se extendía y se extendía y se extendía. En este otro caso,
El tipo se murió al toque, enseguida se murió. Y sin embargo, a pesar de que ya estaba muerto, se le siguieron ejerciendo todas las torturas y los pasos del suplicio como estaban especificados en la condena. Justamente. Y acá es cuando esta persona que nombra este suplicio no es Foucault, pero lo toma Foucault, dice, acá es donde se demuestra que el tema no era el poder sobre la vida y la muerte, sino sobre el poder sobre el cuerpo. ¿Está bien? Porque incluso a Damiens, una vez ya muerto, tiran los restos, los pedazos que habían quedado de este pobre tipo al fuego, ¿no? La destrucción total del cuerpo. O sea, no es solo la muerte, es el control sobre la carne. ¿Está bien? Bueno, después, igual, a partir de Damiens, aparece justamente todas unas revueltas porque era una tiranía y era peor el castigo que el crimen, digo, porque se cometía un crimen terrible respecto de esto, la tortura y el suplicio, en nombre de castigar otro crimen que muchas veces no era ni la cuarta parte de lo que era el suplicio. ¿Está bien? Entonces comienzan después algunas revueltas, después se modifica el sistema de tortura por directamente la decapitación, o sea, que no haya tortura, igualmente el rey seguía siendo dueño de la vida y de la muerte, decidiendo sobre la vida y la muerte y sobre el cuerpo, y 75 años después aparece el sistema carcelario. ¿Sí? Y Foucault acá va a hacer otro relato y va a contar cómo es la vida de un preso. Se levanta a las 6 de la mañana, que a las 6:15 tiene que acomodar su cuarto, que a las 6:30 tiene que desayunar, que a las 6:45 tiene que hacer ejercicios y que a las 7 tiene que hacer un trabajo durante 5 o 6 horas y que después tiene que, ¿no? Y está todo organizado, todo pautado por tiempo y hay gente, los vigilantes, que están ahí para controlar y asegurarme que yo haga lo que tengo que hacer en el momento en el que lo tengo que hacer. Entonces se pasa de un sistema, dice Foucault, de control del cuerpo que tiene que ver con la acción sobre el cuerpo, el castigo, a un sistema de control del cuerpo que tiene que ver con el disciplinamiento. Ya no se busca eliminar al criminal, sino disciplinarlo. ¿Sí? Y disciplinarlo, dice Foucault, es normalizarlo. Es imponerle una determinada forma de ser y de hacer a ese cuerpo. ¿Está bien? Es controlar lo que hace mi cuerpo a una determinada hora y en un determinado lugar. Esto es el disciplinamiento, dice Foucault, es la normalización. Y el poder entonces ya no necesita recurrir a las estrategias tan extremas del castigo y el miedo a ser castigado. Igual después va a aparecer igual el miedo al castigo físico, pero ya no necesita recurrir a esa estrategia extrema. Alcanza con disciplinarme, alcanza con decirme a esta hora tal cosa, a esta hora tal otra, a esta hora. Y lo estudia en el sistema penal porque es en donde él dice el poder se muestra más descarnado. ¿Por qué? Porque el sistema penal aparece dentro de un sistema moral en donde se justifica la tiranía, en donde se justifica la opresión del otro, porque hay una especie de división entre los buenos y los malos, entonces está bien que los buenos le hagan cosas malas a los malos. Acá se aplica lo mismo que en el suplicio, ¿eh? Después se empieza esto a cuestionar. Pero en un principio, como también entraba dentro de un código moral, esto estaba bien que los buenos le hicieran al criminal lo que le hacían. Estaba moralmente justificado. Bueno, en las cárceles, dice Moffat, se me quedó mezclado Moffat, que estuvimos hablando de Moffat hoy. En las cárceles, dice Foucault, ¿sí? El ejercicio de la tiranía y de la represión se muestra tal cual es, no está disimulado, no hay careta. ¿Por qué? Porque está justificado moralmente. Porque está bien que a un preso se lo bañe con agua fría, se lo merece, después de todo, ¿no? Estoy haciendo una ironía, por favor. No vayan a pensar que pienso eso de verdad. Digo, esta es la idea. Si es chorro, si es delincuente, si es asesino, si es violador, si es lo que sea, ¿sí? Se merece el maltrato, se merece mal dormir, se merece mal comer, se merece que lo bañen con agua fría, se merece que le peguen, se merece lo peor. ¿Por qué? Porque se inserta en un sistema moral. ¿Está bien? Entonces, lo que va a decir ahí es que
estos mecanismos de represión extrema, igual que aparecen dentro del sistema carcelario, no son los modos en los que habitualmente opera el poder. El poder opera o recurre a estos como recurso extremo. ¿Sí? Es el extremo el ejercicio del poder, pero tiene otros modos mucho más sutiles de ejercerse el poder, que no tiene que ver con la represión y el castigo, sino que tiene que ver con esto que decíamos que es el disciplinamiento y la normalización. ¿Sí? La principal estrategia del poder, dicen, la tengo, voy a decir Moffat un montón de veces, me parece, de Foucault, es la producción de lo real, la transformación técnica de los sujetos. Nos convierten en personas disciplinadas y normales, y desde este lugar se ejerce el poder. ¿Está bien? Se realiza este disciplinamiento, esta producción técnica del sujeto por medio de la normalización. ¿Qué es la normalización? El establecimiento de lo que es normal. Digo, las normas son distintas de las leyes, dice Foucault. La norma actúa siempre. Tiene que ver con lo normal, con lo que debe ser. La ley actúa cuando la norma se ha roto. La ley actúa cuando yo no he cumplido las normas, cuando yo no he sido normal. ¿Se entiende? Entonces ahí sí viene la ley y me impone determinado castigo, que en este caso, en esta sociedad que vivimos hoy, es el encierro. Y el lapso de tiempo respecto de cuánto tiempo voy a estar encerrado depende de la gravedad del crimen que haya cometido. ¿Está bien? Entonces, mi libertad se pone en juego con relación a qué tan grave o qué tan poco grave es aquel crimen que yo cometí. ¿Sí? Esta es la idea. En general esta es la idea, ¿no? Después sabemos que esto así no funciona. Que hay personas que han cometido crímenes atroces y salen libres al poco tiempo, y hay personas que han cometido crímenes menores, podríamos decir, y están presos mucho tiempo. Bueno, esto es otra cuestión que tiene que ver con un mal funcionamiento de la ley, de la justicia y mucha corrupción. Bueno, nada que ver, o sí tiene todo que ver con esto, pero no nos vamos a meter por ahí porque no termino más. Entonces, si hay normas, va a decir Foucault, existe lo normal y lo anormal. Existe lo legal y lo ilegal. Y entonces Foucault se pregunta, ¿qué es lo que hace que una cosa esté de un lado o del otro? ¿Y por qué? Y esta es la pregunta interesante. A lo largo de la historia, esta línea que divide lo normal de lo anormal se ha cambiado de lugares tantas veces. Porque lo que hoy es normal, voy a traer un ejemplo concreto, la homosexualidad. Hoy está el matrimonio igualitario, está todo el movimiento de personas trans, digo, y esto está considerado dentro de algo que empieza a incluirse dentro de la normalidad. Ya yo misma cuando doy clases y tengo que mencionar la homosexualidad dentro del campo de las perversiones, como en su momento lo definió Freud, hago todo un preámbulo para explicar que esto es porque Freud lo escribió en el 1900, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy ya no se lo considera de esta manera. ¿Está bien? En algunas personas sí, no estoy diciendo que es general, pero aparece ya una otra idea acerca de la homosexualidad. Empieza a estar más normalizada. Empieza a estar de este lado de la línea. ¿Está bien? Pero hasta hace 100 años atrás estaba de este lado de la línea. Y en el Imperio Romano estaba de este lado de la línea, era normal. Nadie cuestionaba nada. ¿Se entiende? Entonces, esto ha ido cambiando de un lado al otro, lo normal de lo anormal, de modos terribles. A ver, hasta hace años atrás, sí, décadas atrás, el esclavismo era normal y estaba bien tener esclavos. Se vendían en la plaza pública. Y cuanto más esclavos tenías, más orgulloso te podías sentir. ¿No? Y hoy no es normal, está prohibido, es ilegal y podés ir preso por tener a una persona en estado de esclavitud. No es algo de lo cual sentirse orgulloso. ¿Está bien? El apartheid era normal, que existiera colectivo para los blancos y otros medios de transporte para los negros, y que no se pudieran ir al mismo baño, y que no pudieran estar en el mismo lugar en el que había un blanco o un negro. El racismo era normal. Y de repente algo pasó, algo cambió. Esto es lo que pretende estudiar Foucault. ¿Qué es lo que va cambiando?
que hace que lo que no era normal ahora lo sea o viceversa. ¿Sí? Y él lo que va a decir es que lo que cambian son los dispositivos del saber. Él en todo momento va a ir asociando poder con saber. Esta frase tan trillada de que saber da poder es así. Es el saber el que permite que ese poder pueda ser ejercido. Ahora vamos a llegar a eso. Entonces, Foucault, esto les decía hoy, si bien es conocido como el filósofo del poder, Foucault no da ninguna definición de poder en toda su obra. Porque él lo que se dedica a hacer es a esto que yo le estoy contando, a pensarlo. Yo hoy tampoco voy a dar definiciones. Sí, o sea, algunas sí las incluí porque las busqué de otro lado, pero Foucault no da definiciones de poder. Yo me fui al diccionario para buscar lo que era poder y la etimología de la palabra poder. ¿Está bien? Entonces, hablando de Foucault, sería muy extraño que yo me ponga acá a dar definiciones, pero bueno, algunas conceptualizaciones voy a tratar de hacer, pero la idea es que pensemos. Yo sé que no podemos pensar juntos, la idea sería que podamos hacer un ida y vuelta, pero si quieren me pueden ir poniendo comentarios, esto del poder, y dónde se ejerce, y dónde se lo ve, y cómo se ejerce. ¿Está bien? Entonces, a Foucault se lo estudian casi todas las carreras de grado. ¿Sí? En filosofía, por supuesto, en sociología, en psicología, en letras, en artes, en diseño, en medicina, en todos lados se estudia a Foucault. ¿Está bien? En parte por lo contemporáneo y en parte por lo importante de sus aportes. ¿Sí? Los primeros textos que él escribe son en realidad sobre la locura. A ver, era psicólogo, quería estudiar el mundo de la psiquiatría. Entonces escribe un libro, bueno, Historia de la locura, que también es uno de sus libros más importantes. Estoy hablando acá de la década del 60, ¿sí? Y el nacimiento de la clínica. Y acá también, porque a ver, esto de lo normal y lo anormal, él lo empieza a pensar respecto a la enfermedad mental. Porque acá también la pregunta es, ¿qué es lo que se considera enfermedad mental? ¿Qué es la enfermedad mental? ¿Cómo se la define? Y también se encuentra, por eso les digo que él hace relatos, narra historias, y se encuentra en este narrar la historia de la locura, que también la locura ha sido definida de distintas formas a lo largo del tiempo y que lo que hace siglos atrás se consideraba loco, hoy no es loco, o al revés, ¿no? Para pensarlo, por ejemplo, los profetas no eran considerados locos, eran profetas, eran seguidos, se los escuchaba, era importante lo que decían. Ahora, si mañana se me aparece un tipo acá y empieza a hablarme del reino de Dios y del reino de los cielos y que ya viene, probablemente, ¿sí? Termine internado porque tiene un delirio místico. Digo, el profeta no tenía un delirio místico, no existía la noción del delirio místico. ¿Está bien? Entonces, esto que fue cambiando a lo largo del tiempo es lo que pretende estudiar Foucault. Y lo que él va a decir entonces es que la enfermedad mental no es algo natural, no es algo orgánico, no es algo biológico, tiene que ver con algo del orden de lo social y está definida no por el síntoma, sino por lo social. Esto es importante. No es el síntoma el que define si estoy loco o no estoy loco. Es la interpretación que de ese síntoma hace el entorno social en el cual yo estoy. Esto que les decía, el profeta hoy podríamos decir que tenía un delirio místico, pero en ese momento nadie iba a decir que estaba loco o que tenía un delirio místico. No existían las nociones, pero eran respetados, eran escuchados. Se han escrito libros con base a lo que decían los profetas. Y ahí los tenemos, miles de años después y los seguimos leyendo. ¿Está bien? Entonces, esto va a estudiar Foucault. Va a tratar de desnaturalizar lo normal, lo natural. Va a tratar de desnaturalizar todo. Lo que va a decir es que en el ser humano no hay nada natural. Porque incluso la concepción misma de sujeto es un invento. Él va a decir, este no me voy a meter porque no tiene que ver con el tema del poder, que es lo que tengo que dar la clase, pero él va a decir que el sujeto no existía hasta el siglo XVII. Antes de eso había otra cosa, había seres humanos, no había sujeto. El sujeto como persona, como objeto de estudio, aparece en el siglo XVII. ¿Sí? Bueno, no me voy a meter por ahí, pero es muy interesante esta idea de Foucault. ¿Sí?
de que incluso nuestra idea, nosotros creemos que sabemos lo que es estar enfermo, nosotros creemos que sabemos lo que es un sujeto. Yo digo sujeto y supongo que ustedes todos entienden lo mismo que yo estoy diciendo. ¿Sí? Y sin embargo, hay toda una construcción alrededor de esos conceptos. ¿Sí? Que no es natural. Que no es, y esto es lo que va a decir Foucault, eso que está normalizado pretende mostrarse como natural porque necesita de esa naturalización para poder expresarse. ¿Sí? Necesita que lo pensemos como algo ahistórico o universal. ¿Sí? Pero la verdad es que todo en el campo de lo humano es una construcción, dice Foucault. ¿Sí? Bien, seguimos más adelante. Otra de las cosas que va a estudiar y que va a ser también toda esta narración es la historia de la sexualidad. ¿Sí? Entonces acá también él va a decir que la sexualidad es una construcción, que no hay nada de natural, que no hay nada de biológico, acá, ¿sí? Y va a tirar una idea bastante provocativa. ¿Por qué? Porque ¿de qué hablaba Freud? ¿No? Freud decía que lo sexual y la pulsión sexual y que lo que había era una gran represión, ¿no? Y que esto era lo que provocaba los síntomas. ¿Se acuerdan del psicoanálisis? Foucault va a decir, la sexualidad no está reprimida. No hay nada de lo que se hable más que de sexo, ¿no? E incluso el psicoanálisis es una teoría que se apoya en esto, ¿no? Se habla de sexo todo el tiempo. Las puertas de los baños hablan de sexo. La puerta de los baños públicos. ¿Sí? Lo que está en la sexualidad, dice Foucault, es normalizada. Hay una normalización, es decir, hay una imposición de una norma sobre la sexualidad acerca de cómo debe ser, cómo se debe hacer, dónde se debe hacer. ¿Sí? Un poco en Aula Taller había aparecido algo de esto, ¿no? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Entre quiénes? Digo, la sexualidad está normalizada, no reprimida, dice Foucault. Y entonces, por ejemplo, esto lo escuché a Darío Zeta y me pareció genial para pensarlo de este lugar. Él decía, ¿por qué los baños públicos están divididos entre varones y mujeres? ¿Por qué hombres y mujeres no podemos ir al mismo baño? Por ejemplo. Entonces era interesante charlarlo, hacer un debate. ¿Por qué no podemos ir? ¿Es por motivos de higiene? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ir al mismo baño con tipo? ¿Por qué cuando entro por error al baño de hombres? A las mujeres nos suele pasar más que a los tipos esto. ¿Por qué cuando entramos por error es un horror? Es terrible, quedamos traumados por el resto del día si por error abrimos la puerta del baño de hombres. ¿Por qué? ¿Por qué los baños de mujeres tienen cubículos separados donde cada una está ahí adentro tratando de hacer lo que puede con la cartera y qué sé yo? Y los tipos tienen los mengitorios abiertos en donde pueden ver al de al lado. ¿Por qué? Esta es la pregunta, no es para que tengamos una respuesta, es para que lo pensemos. ¿Por qué los tipos hacen pis de parado y las mujeres sentadas? Y ahí, a mí me hace reír mucho Darío Zeta, a mí me encanta escuchar a Darío Zeta, porque él dice que es para no perder tiempo, las minas están al pedo, dice, ¿no? Es esto, ¿por qué el hombre de parado y la mujer sentada? Digo, ¿por qué? Y la pregunta es esta. Desde este lugar es que hay un dispositivo de normalización del binomio macho-hembra. Entonces esto también me normaliza una sexualidad hetero, ¿no? Es así. La sexualidad, el género está expresado desde esta idea del macho y la hembra. Justamente ahora, con todo esto del movimiento trans y con todo esto de la aparición del todes, también aparece esta idea, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con los baños públicos? ¿Qué vamos a hacer con los baños públicos? Con las personas que son trans. ¿A qué baño deberían ir? ¿Está? Y yo lo voy a llevar a otro terreno, porque me afecta, porque lo he pensado con relación a mí. Los baños para personas con discapacidad no hay baño para personas con discapacidad macho y hembra. Hay un baño para personas con discapacidad. Al margen de las cuestiones que puedan tener que ver con lo económico, los recursos y el espacio, hay un baño. ¿Por qué? Porque también hay una idea de que las personas con discapacidad son asexuadas. No son parte de la vida sexual.
las personas con discapacidad. Es todo un tema este para trabajar también, ¿no? Que no lo vamos a ver ahora porque no es parte del tema. Pero digo, miren todas las reflexiones que uno puede hacer con un elemento tan peculiar como puede ser el baño público. Todo lo que un baño público nos dice acerca del imaginario, acá recurro a Castoriadis, del imaginario social de esta época. ¿Está bien? Entonces, vuelvo. Esta normalización se va a dar por medio del ejercicio del poder, dice Foucault, en una relación de fuerzas. En todo lugar donde hay poder, el poder va a ser ejercido en una determinada dirección. ¿Sí? Y entonces, hasta los desarrollos de Foucault, el poder había sido pensado en su dimensión vertical, de arriba hacia abajo. ¿Sí? Desde aquel con quien yo firmo el contrato jurídico, en donde le cedo mi poder, y entonces hay una relación de opresión, pero está pactado, ¿sí? O en el caso de una visión más bélica, en donde aquel que tiene el poder de la manipulación, porque tiene más fuerza que yo, me puede someter también. ¿Está bien? Digo, en ambos casos es una dimensión vertical del poder. Pero Foucault lo que va a decir es que la normalización no actúa en ese sentido. La normalización y el ejercicio del poder vertical en realidad tiene su apoyo y su base en el ejercicio de poder en lo horizontal. Es decir, en las micro relaciones de poder que todos los días nosotros ejercemos. ¿Sí? Vieron que yo les dije, el padre de familia representaba al rey, ¿no? Como una proyección del rey. Entonces el poder que tenía el padre de familia venía o se derivaba del poder del rey. Bueno, Foucault va a decir algo como si fuera a la inversa. En realidad, el poder del rey se sostenía en esos pequeños poderes que se ejercen en cada casa. ¿Sí? Cuando el padre se impone sobre sus hijos, de alguna manera habilita y permite que el rey se imponga sobre él. ¿Se entiende la diferencia? O sea, no es que viene de un lado o del otro o uno o lo otro. En realidad, lo que va a decir Foucault es que es una red, pero que esta dimensión vertical se sostiene en la dimensión horizontal, que no podemos pensar solo el poder en una dirección, de arriba hacia abajo, sino que también hay que pensarlo hacia los lados. ¿Cómo son las relaciones de poder que nosotros establecemos todos los días con los otros? ¿Desde qué lugares ejercemos el poder? ¿No? Con nuestros hijos. Ejercemos poder ahí. Yo ahora estoy ejerciendo poder acá. El poder que tiene saber esto y el lugar que ocupo como docente. Ahora, el poder por sí mismo, el ejercicio del poder por sí mismo, no tiene connotaciones negativas. Yo no estoy haciendo nada negativo ahora. Pero sí a partir de lo que yo hago, estoy generando una influencia en ustedes. Por lo tanto, estoy ejerciendo poder. ¿Sí? Hay que corrernos de esta concepción negativa del ejercicio del poder como sumisión, control, represión. ¿Se entiende? Porque ejercemos el poder todo el tiempo. Mi hija ejerce poder. Cuando se tira al piso y utiliza su berrinche para resistirse al no de mamá, ¿sí? Está ejerciendo poder. Y está jugando en esa relación de fuerzas a ver quién tiene más poder, si mi berrinche o tú no. Ahí hay una relación de fuerzas, hay una relación de poder. Ella está resistiéndose, pero eso también es poder, porque esto es lo que va a decir Foucault. El poder tiene dos caras. El poder que yo ejerzo sobre ella cuando le digo que no, o que te sentás porque hay que comer, por ejemplo, la estoy normalizando, le estoy enseñando que a las 12 o a la 1 o a la hora que sea, se almuerza. Y que se almuerza sentadita, derechita, quietita, ¿no? Todo esto que uno hace, yo creo, no sé si no lo ve con ustedes o con otro grupo esto, pero esto de normalizar hasta el acto de comer. Cómo se come, con qué elementos, ¿no? El tenedor, la cuchara, ¿sí? El cuchillo, cómo se corta, cómo se agarra el cuchillo, cómo se agarra el tenedor, cómo hay que sentarse en la mesa. Todo esto se normaliza. Y se normaliza por medio del ejercicio del poder, o sea, el que yo tengo sobre ella.
sobre un niño. ¿Qué tiene que ver con qué? Con mi capacidad de controlar su cuerpo. Porque cuando se empieza a mover mucho, lo reto, le digo, te quedas quieto, te sentás acá, ¿sí? Tengo el poder de, bueno, el castigo físico hoy ya no se toma, pero pensemos hace décadas atrás, el castigo físico, yo no sopapo, me pegaba a mi viejo si no me quedaba quieto en la mesa, ¿no? Digo, no era el suplicio de Damiens, pero de cualquier manera había un yo tengo control sobre tu cuerpo. Sigue estando esto en el caso de padres abusivos, madres abusivas, en donde lo que se intenta es ejercer el control sobre el cuerpo del otro por medio del castigo físico. ¿Sí? Pero bueno, salvando el extremo este, o cuando yo le digo, si no haces lo que te digo, no te dejo ver los dibujitos, no vas a jugar con esto, también estoy ejerciendo poder y control. ¿Sí? Ahora, en la otra cara del poder es el poder contra, dice Foucault, que es la resistencia. ¿Por qué? Porque donde hay poder hay resistencia. El poder es una relación de fuerzas, un encuentro entre dos fuerzas. Este que intenta reprimir y este que intenta resistirse. ¿Sí? Si no hay resistencia, hay violencia, dice Foucault. Cuando no hay resistencia, hay sumisión y hay violencia. No es poder. Eso no es ejercicio del poder. Es violencia. En el poder hay alguien que se resiste, de alguna manera. Entonces, cuando mi hija, yo le digo, te quedas sentada para comer, y ella se baja de la silla, se tira en el piso y se queda ahí empacada, ella está haciendo su acto de poder. Está usando el poder que tiene de no hacerme caso, ¿no? Y está jugando, está intentando ver si su resistencia puede imponerse. Entonces, a veces lo logra, a veces no, dependiendo qué tanta gana tenga yo de renegar. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Voy a seguir con el cafecito. Uy, la hora que es. Bien. Entonces, por medio de este control y de la dependencia, porque a ver, no nos olvidemos que los primeros en ejercer poder sobre nosotros son mamá y papá. Y tienen el poder para hacerlo porque dependemos de ellos. Porque la nena, supongo que internamente dirá, o le hago caso a esta loca o vaya a saber lo que puede pasar, ¿no? Entonces hay dependencia y hay control. Por el mismo motivo, el rey podía ejercer su control sobre la comunidad allá y entonces, ¿eh? Porque había una idea de que se dependía del rey. El rey era el dueño de las tierras. El rey era el dueño de todo. Entonces yo dependo del rey, tengo que obedecer. Digo, siempre hay dependencia y control en el ejercicio del poder. Pero siempre poder ejercido, siempre. No es que el rey lo tenía porque sí, el rey lo tenía porque lo ejercía. ¿Está bien? Y lo ejercía sostenido en ciertos discursos. Entonces, lo que va a decir Foucault es que para poder ejercer el poder hacen falta dos elementos más que tienen que ver con el derecho y con la verdad. ¿Sí? Yo voy a hacer un recorridito rápido, no, igual vamos bien, pero no quiero apurarle en el cierre con lo importante. Entonces él va a decir el derecho. ¿Cómo surge el derecho? Vamos a pensar en el derecho. ¿Sí? Rousseau tiene un texto que se llama el contrato social. ¿Qué es lo que va a decir acá? Acá va a hablar de esto del pacto jurídico, ¿sí? Esto de que, bueno, no es que el rey ejercía dominio sobre los súbditos, es que los súbditos voluntariamente le cedían su poder para que él se ocupara de tomar las decisiones y de alguna manera se obtenían los beneficios de estar a cargo de ese soberano. ¿No? Puedo trabajar en esta tierra, puedo vivir acá, tengo la seguridad que me da el rey, porque el rey era el que tenía el poder de la milicia. Entonces, el rey me protege de enemigos externos a cambio de que yo le dé toda la producción de mis tierras y mientras me muero de hambre y no importa. ¿Sí? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Entonces surge esto, el pacto jurídico, esta idea de, bueno, yo acepto que vos me domines y vos me controles a cambio de lo que vos me podés ofrecer. ¿Sí? Después hay otro pensador, que es un pensador cristiano, que dice que el hombre tiene el derecho y el deber de conservar dos cosas, la vida y la libertad, tanto propia como ajena. ¿Sí? Y que entonces, cuando sucede algo que de alguna manera nos pone en conflicto con relación al cumplimiento de esto, ¿sí?
lo que necesitamos es que haya una tercera persona que dirima ese conflicto. Y así es como surge la figura de el contrato civil, en donde yo le cedo al otro el poder de resolver este conflicto. Por ejemplo, defender la vida o la libertad, ¿no? El típico caso de o me mata o lo mato. Y entonces, ¿cómo hago? Porque si defiendo mi vida, no defiendo la de él. Y si defiendo la de él, no defiendo la mía. Y entonces, bueno, entonces en este caso debería, dice Locke, se llama, Locke, perdón, pensar, debería haber un tercero que dirima y que trate de resolver ese conflicto a favor de la vida de los dos, básicamente, ¿sí? Entonces, así van surgiendo determinadas formas de resolver esos conflictos, determinadas normas, determinadas leyes que se derivan de esas normas, porque las leyes se derivan de los usos y costumbres de una comunidad, de lo que esa comunidad considera normal. La ley se deriva de la norma, pero al mismo tiempo la norma se deriva de lo que creemos que es verdad. Entonces el derecho, lo que hoy consideramos derecho, ¿sí? Las leyes, todo el conjunto de reglamentaciones que tenemos, se apoya sobre aquello que consideramos que es verdad. Y la verdad también es una construcción. No hay derecho sin una verdad que lo sostenga. ¿Está bien? Y la verdad es una construcción que se realiza por medio de dos aparatos de saber, la ciencia y la religión. Son los que emiten el discurso del saber. Son los que saben. En algún momento fue la religión lo imperante, hoy es la ciencia. Si la ciencia lo dice, ¿no? En su momento era si Dios lo dice, si el Padre lo dice, si el Papa lo dice, entonces debe ser así. ¿Está bien? Entonces, estos dispositivos de saber, lo que va a decir Foucault, es que producen un saber, un discurso que tiene carácter de verdad. La gente lo acepta y lo toma como verdadero, ¿sí? Y se crea así lo que se llama un paradigma, ¿sí? Que es un conjunto de saberes. Pero además de ser un conjunto de saberes ya conocidos, también un paradigma define qué es lo que es posible de ser conocido o no. ¿Sí? Un paradigma me define ciertos márgenes en donde está establecido lo que se puede conocer y lo que no. Ahora voy a ir con un ejemplo puntual que también se lo robé a Darío Z. Van a encontrar por ahí, si se van a YouTube, van a encontrar algunas clases de Darío Z sobre Foucault. Y bueno, si van a encontrar una de ellas y va a decir, esto es lo que dijo Nati, esto es lo que dijo Nati, sí, porque me gusta mucho y lo suelo escuchar, lo suelo seguir. Entonces, él va a tomar, para poder explicar esto del paradigma y de cómo van cambiando los paradigmas y de qué hablamos cuando hablamos de un paradigma o una episteme, dice Foucault, un cuadro de Durero. Un cuadro de Durero que se llama Melancolía, que yo me olvidé de imprimírselo, se los iba a imprimir, busqué la foto, la guardé en la computadora y me olvidé de imprimirlo, pero no importa. El cuadro muestra un monje en una posición melancólica con un angelito acá, ¿sí? Este angelito representaba a lo que se conocía en esa época, si estamos hablando del 1500, ¿sí? En esa época se lo conocía como un demonio meridiano, un demonio de los días sábados, ¿sí? Que, bueno, los sábados estaban dedicados a Saturno, bueno, no viene el caso. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Este demonio se posaba sobre el hombro de los monjes y les depositaba una especie de bilis negra, ¿sí? Bilis negra se dice en griego melas choie. De ahí viene la palabra melancolía. Melancolía significa bilis negra. ¿Está bien? Entonces, al depositarles esta bilis, la persona quedaba así, en este estado de apaciguamiento, pero esto también, la bilis negra, a pesar de que los bajaba, también les incrementaba la creatividad. Por eso, por lo general, los monjes melancólicos, en lugar de orar, escribían poesía, por ejemplo.
Entonces, ¿qué es lo que trata de contar Darío Zeta con esto? Es que en ese momento, en el 1500, la explicación para la melancolía era que había un ángel, ¿sí? Un demonio meridiano, que se nos había apoyado en el hombro, que nos había depositado la bilis negra. Esa era la explicación para la melancolía del 1500. Qué brutos, diríamos nosotros hoy, ¿no? Qué bruto, diría el chavo. Hoy, ¿cuál es la explicación de la melancolía? Que es un trastorno psicológico, que tiene que ver con la no visibilidad de elaboración de una pérdida, bla, 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 bla. Tal vez dentro de 200 años alguien diga, qué brutos. Mirá lo que pensaban que era la melancolía. ¿Por qué? Porque lo que va a decir Z acá, y me fascina esto, es que nosotros creemos que lo que hoy sabemos es verdad y que todos los que vinieron de atrás estaban equivocados, sin ser conscientes de que somos un pedacito en una historia larga. Y que entonces, ¿quién me asegura a mí que nuestros conocimientos de hoy son la verdad? Nadie. Para un monje del 1500, la presencia del demonio meridiano de los sábados, que era como nuestro domingo, ¿no? El sábado, era real. Era real y esa era la explicación válida. Y cualquiera que dijera otra cosa, yo me imagino al revés, ¿no? Aparecer yo en el 1500 diciéndoles, no, lo que pasa es que la melancolía es porque tiene... No, ¿quién me iba a creer? Iban a pensar que yo estaba loca. Es como que ahora apareciera alguien y me dijera, no, lo que pasa es que fue un demonio meridiano que te depositó bilis negra y por eso vos estás toda melancólica. ¿Sí? Digo, lo que hay ahí, dice Darío Zeta, para intentar explicar el concepto de episteme de Foucault, son dos epistemes diferentes, dos conjuntos de saberes diferentes que se expresan en aquello que se considera que es verdad. Por ejemplo, los antiguos griegos, una mujer quedaba embarazada porque Deméter había entrado en su cuerpo. Deméter era la diosa de, de los embarazos, ¿está bien? De la fertilidad. Y si alguien no podía quedar embarazada, iba a hacerle ofrendas al templo de Deméter y hacía rituales y un montón de cosas para quedar embarazada. Hoy voy al médico y hago una inseminación artificial. ¿Qué diferencia hay entre ir a hacerle ofrendas a Deméter e ir a hacerme una inseminación artificial? Que a veces funciona y a veces no. A veces prende y a veces no. ¿Qué diferencia hay? Igual que los rituales, ¿eh? Las ofrendas a Deméter a veces funcionaban. La mujer iba hacia la ofrenda y después quedaba embarazada. Y a veces iba hacia la ofrenda y no. O en las religiones le pido a Dios. Y a veces quedo embarazada y a veces no. Con la inseminación es lo mismo. A veces queda y a veces no. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La episteme, el paradigma. Nosotros estamos en un paradigma científico que nos asegura que lo que nos dice es verdad. Pero hace 20 años nos decía otra cosa y ahora dice otra cosa y así. Digo, y se va modificando. Y mientras se va modificando, se va modificando la posibilidad de conocer otras cosas. ¿Por qué? Porque para que aparezca un paradigma nuevo, lo que tiene que aparecer es una especie de fisura en el paradigma viejo. Algo de lo que no era posible conocer tiene que empezar a ser conocido. Lo voy a llevar, lo vimos cuando vimos Introducción al Pensamiento Científico. Fíjense que me voy a marzo, abril. El paradigma teológico que explicaba todo por medio de Dios necesitó que aparezcan ciertas fisuras para poder desaparecer o pasar a quedar fuera de servicio, como los colectivos, ¿sí? El paradigma teológico quedó fuera de servicio cuando aparece el paradigma científico. ¿Cómo aparece el paradigma científico? Porque eso que no estaba permitido de ser conocido, que tenía que ver con las observaciones astronómicas. ¿Se acuerdan que todo empezó con Galileo, con Copérnico, Galileo, que qué sé yo, y este intento de silenciamiento por parte de la Iglesia, porque esto no podía ser dado a conocer, porque esto no podía ser conocido? El paradigma teológico establecía que todo lo que podía ser conocido ya se sabía y que lo que quedaba por fuera no hacía falta ser conocido. Cuando aparecen los primeros astrónomos que intentan conocer esto que no estaba permitido, primero son silenciados. Y cuando ya se impone algo, un nuevo saber que ya no se puede negar, entonces el paradigma cambia.
y aparece el paradigma científico. Y entonces yo a veces me pregunto, tal vez no lo veamos, pero ¿en qué momento van a aparecer las fisuras del paradigma científico? O de lo que hoy conocemos como ciencia, o de lo que hoy son nuestras verdades. ¿No? Van a aparecer. Y dentro de 200 años o 2000 años, no importa, 500, va a haber gente que va a pensar como nosotros ahora, qué bruto, ¿cómo van a pensar que la melancolía era un angelito en el hombro? ¿Está bien? ¿El griego era un ignorante? No, no era un ignorante. Esa era su manera de explicar el mundo. Digo, el presente no es igual al conocimiento verdadero. No es que hoy sabemos la verdad y antes no la sabían. Cada presente tiene su propia verdad porque está dentro de su propia episteme. ¿Está bien? Y cada episteme, entonces, y cada conjunto de saberes va a justificar ciertas verdades. En la época medieval, el rey tenía el poder que tenía porque le había sido dado por Dios, porque esto estaba dentro del paradigma teológico. Dentro del paradigma teológico, y no se rían, existían angeleólogos, personas que investigaban la presencia de los ángeles. Y era una disciplina, y se estudiaba. Y no le voy a decir que daban licenciaturas porque no existía la universidad, pero se estudiaba. Santo Tomás de Aquino le dedica un montón de tomos a hablar de angeleología. Y hoy, a ver, cualquiera podría, si yo les digo a ustedes que soy angeleóloga, van a decir que chanta, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy no existe más como disciplina ni como profesión, pero existía. Porque dentro del paradigma teológico era un problema importante saber acerca de los ángeles. Eran objetos de estudio. Y hoy nos parecen, bueno, objetos de la imaginación, y aquel que cree en ángeles nos parece que es un pobre ignorante. ¿Está bien? Bueno, dentro de 500 años probablemente haya gente que pensando en todo nuestro conjunto de profesiones hoy también diga, ¿qué hijo? En serio, tenían coaching empresarial, coaching personal, coaching para esto, coaching para lo otro. No, hay todo un conjunto de disciplinas y nombré los coaching, no que tenga nada contra los coaching, digo lo mismo, psicólogos, psicólogos sociales, psicólogos conductuales, psicólogos cognitivos, psicólogos de acá. ¿No? Como que hay tanta cantidad de disciplinas, hay tanta especialización que tiene que ver con una fragmentación subjetiva. Piénsenlo, cómo se fue especializando la ciencia a medida que nos hemos fragmentado cada vez más como sociedad. ¿Sí? Entonces, eso es. Hay todo un conjunto de disciplinas y de profesiones que solo se justifican dentro de una determinada episteme. Por ejemplo, los angeleólogos. ¿Sí? Esto también se lo robé a Darío Z, pero es fascinante pensarlo así, ¿no? De que no hay diferencia entre el médico que hoy me dice que tengo que hacer un tratamiento psiquiátrico porque lo que tengo es melancolía, ¿sí? Que el angeliólogo que me decía que tenía que hacer cierto ritual para liberarme de la bilis negra del demonio meridiano. No hay diferencia. Lo que los hace diferente es el paradigma en el cual estuvieron trabajando. Eso es lo diferente. No es mejor el médico que el angeliólogo. Estaban en un episteme diferente. Y ambos podían argumentar y darme argumentos lógicos acerca de por qué decían y hacían lo que hacían. Es como, a ver, no sé, un chamán mexicano. Chamán mexicano tal vez para la melancolía me da otra explicación. Me dice que es el espíritu de no sé qué tipo de animal y entonces me prende unos saumerios y me hace unas cositas y yo salgo de ahí sintiéndome mejor. Y si le pregunto me va a dar toda una explicación lógica, argumentativa acerca de qué fue lo que me hizo y de por qué yo estaba melancólica. Entonces, ¿es un bruto que sabe menos que el médico? No, parten de epistemes o paradigmas diferentes, dice Foucault. Lo que pasa, y vuelvo al tema del poder, porque si no, no termino más, ¿sí? Mira, ya la verdad que es, que detrás de estos discursos del saber, detrás de estos discursos, tanto de la religión como de la ciencia, ya está operando el poder, dice Foucault. El poder es ejercido justamente en el momento de enunciar ciertas verdades. Entonces, hacemos un poquito para atrás. Si el derecho
se apoya en lo que consideramos que es verdad y la verdad se apoya en el ejercicio del poder, entonces los que ejercen el poder son los que en definitiva crean su propio derecho. ¿No? Es como un círculo. El rey era el que decía, ¿sí? O, bueno, el papa era el que decía que el rey había sido elegido por Dios. Y desde ese lugar justificaba el derecho, que el rey tenía derecho a matarme porque creyó que yo lo quise matar o porque realmente lo intenté matar, no importa si Damiens realmente lo quiso matar o no al rey. Lo que importa, ¿sí? Es que el rey era el que tenía derecho de castigarlo por medio de este suplicio. Pero ¿quién le daba ese derecho al rey? El rey mismo, apoyándose en el discurso religioso. No se lo dio a otra persona, el rey simplemente lo ejerce. ¿Sí? Hay una serie, ya termino con esto, pero hay una serie, la historia en sí por ahí no sé si es tan interesante, pero está muy bueno porque habla de todo esto y se puede ver muy bien esto. Se llama La Catedral del Mar, está en Netflix. Bueno, cuenta la historia de justamente el señor feudal, ¿sí? El abuso hacia las personas, ¿no? Desde el lugar del rey y como rey tengo todas estas tierras son mías y hago lo que quiero con la gente que vive en estas tierras, el abuso hacia una mujer, bueno, empieza con todo esto que es terrible, el famoso derecho de pernada, ¿no? En donde el rey va a tener relaciones sexuales con la mujer y bueno, y no es esta cosa de, digo, acá te lo muestran descarnadamente, no es una cosa de, bueno, va y se acuesta con el rey y ya está, no, la viola, inmediatamente después que la viola y que la dejó totalmente arruinada, va, le pide al marido y lo obliga al marido, así empieza la serie, imagínense cómo es esto, lo obliga al marido a también violarla. ¿Por qué? No vaya a ser que dentro de 9 meses me aparece con que tiene un hijo mío. Entonces, así no hay duda, no va a haber problema. Va a poder ser tuyo o mío, no importa. Así que yo ya la violé, ahora la violás vos. ¿No? Y en ese estado de sumisión, la mujer. Así empieza la serie. Y después es la vida del bebé que surge de ahí, que no se sabe si es hijo del rey o del tipo, bien, no importa. Pero ¿qué pasa? A lo largo de la serie hay un movimiento en donde te muestran que va surgiendo en esa época una nueva clase social, que son los comerciantes. Hasta ese momento estaban los reyes, los súbditos. Comienza a aparecer por fuera de este sistema de clases los comerciantes. Los alfareros fueron los primeros comerciantes. Y dentro de los alfareros y los comerciantes comienzan a aparecer ¿quiénes? Los prestamistas, los primeros bancos. ¿Está bien? Eran personas físicas los primeros bancos. No había una institución, era banco. ¿Está bien? ¿Y qué pasa? El rey para mantener su poder, ¿qué necesitaba? Milicia. Y para mantener la milicia necesitaba plata. ¿Y quién le prestaba la plata al rey? Los prestamistas. Entonces se empieza a poder en jaque. Esto es lo que quiero que vean con el ejercicio del poder. ¿Quiénes ejercían poder sobre el rey? Porque hasta ese momento el poder sobre el rey lo ejercía la iglesia, porque tenía el poder de destituirlo, de ponerlo, de sacarlo, estaba la Inquisición. Pero cuando empieza a aparecer el prestamista, que es el que, si quiero te doy la plata que necesitas y si no quiero, no. Y además me debes plata, así que puedo ir a cobrártela. Empieza a aparecer el ejercicio de poder por parte de una nueva clase social que se apoya en cuestiones económicas. Está muy interesante esa serie para ver este movimiento. Después a uno le puede gustar más o menos, a mí me gustó la serie, pero le puede gustar más o menos porque está muy metido con la historia del personaje, que es como la Andrea del Boca, le pasa todo, pobrecito. Pero digo, al margen de esa, al margen de la cuestión medio trágica de la vida del muchacho, está bueno para ver este movimiento, porque justamente ahí empieza a debilitarse el poder de la iglesia. ¿Por qué? Porque deja de poder ejercer el poder. ¿Por qué? Porque hay otro que lo está ejerciendo también. ¿Se entiende? Bien. Paso a lo último. Entonces, ¿cómo se disciplina al sujeto? ¿Cómo se lo normaliza? Este control y esta dependencia, ¿desde qué lugar se va a implementar? Y acá viene de nuevo el sistema penal en ayuda de Foucault para tratar de explicar cómo funciona. Entonces él va a hablar de un dispositivo que se llama panóptico. El pan es todo y óptico de ver. El panóptico es, a ver, en las cárceles, si ponen en el Google panóptico van a encontrar un montón de imágenes,
¿sí? El mercader de Venecia, me dice Graciela, claro, también, ¿sí? En el panóptico es una torre central y alrededor de la torre central están dispuestas las celdas de los prisioneros. Entonces, la torre central está con un vidrio polarizado, un vidrio oscuro, ¿sí? Entonces, cuando ahí adentro están los vigías, los vigilantes, que cada tanto se asoman y miran. Entonces, en las celdas saben que los están viendo, pero no pueden ver, ¿sí? Dai, te voy avisando que tal vez me extienda un poquito más, ¿sabes? Porque empezamos casi 10 en realidad la clase. Eh, no saben, yo no puedo saber, al principio sí, el vigía se asoma, uno lo ve y sabe que está ahí, ¿no? Y entonces lo que tiene es control sobre qué, sobre lo que hago, el control sobre el cuerpo, no me está castigando, no me está martirizando, pero está viendo lo que hago. Y si me dijo no hagas tal cosa, y yo lo hago, sé que eso va a acarrear cierto castigo. Entonces, no, me está mirando, mejor no lo hago. ¿Está bien? Después me asomo, miro y no veo al vigía. Pero no sé si me está mirando, porque hay vidrios. Y tal vez del otro lado del vidrio sí me esté mirando. Entonces por las dudas no lo hago. Primero era, no, me está mirando, mejor no lo hago. Después por las dudas que me esté mirando, no lo hago. ¿Okay? Entonces va a decir Foucault, con el tiempo ya ni siquiera hace falta la presencia del vigía. La sola estructura condiciona la conducta de todos los que están alrededor. ¿Sí? Esto se ocupa, es un dispositivo carcelario. Lo que va a decir Foucault es que las sociedades funcionan igual. Que esto que nosotros que tenemos hoy, que se llama la sociedad disciplinaria, porque justamente lo que hace es disciplinarnos, controlar nuestro cuerpo y disciplinarlo, funciona igual, igual que el panóptico. Y entonces yo pensaba, al principio me acuerdo cuando recién lo leí, yo esto me costaba, ¿no? Hasta que empecé a pensarlo, primero pensémoslo hoy, las cámaras. ¿No? Porque el panóptico es esto que me ve pero yo no veo. Entonces no sé si me está controlando o no. Y si sí, ¿no? Entonces por las dudas que sí me esté mirando, no hago. ¿Está bien? Aquello que no se debe hacer, aquello que me están diciendo que no está bien hacer, que me enseñaron que no. Entonces pensaba en las cámaras, en el sistema de cámaras hoy. Hay cámaras por todos lados. Yo no sé cuáles funcionan y cuáles no. No lo sabemos. Tal vez no funcionen. Tal vez funciona una. De las 25 que hay en un tramo de la ruta 8, tal vez funciona una. No lo sabemos. Pero está ahí. Está la cámara. Entonces no supero los 60 porque está la cámara. No porque no tenga ganas de ir a 200. Es porque está la cámara. ¿No? Este es el panóptico. Y después lo fui llevando. De ahí me fui yendo cada vez más atrás. Y después me acordaba. Cuando yo iba a catequesis. Yo hice catequesis, aunque no parezca. Y me decían, Dios todo lo ve. Dios ve todo. Y entonces de vuelta, no hay, ya si Dios ve todo, no hay espacio. No hay espacio donde hacer nada sin estar siendo visto y controlado. Ni abajo de la cama. ¿Está bien? Pero después, sacándolo de Dios, pensaba en mi mamá y mi papá. Cuando yo quería ingresar a la habitación de mi mamá o de mi papá, yo tenía que golpear, tenía que llamar, mi mamá, necesito, y ahí ellos me decían si podía entrar o no. O sea, yo no tenía posibilidad de enganchar a mis viejos infraganti con nada. ¿Está bien? Pero ellos no me pedían permiso a mí para entrar a mi habitación. Ellos entraban. Yo tenía que, digo, me podían encontrar infragante haciendo cualquier cosa. Sobre todo cuando estaba un chico. Entonces, ¿qué sucede? Yo tenía que tener cuidado. Mi conducta estaba condicionada porque la mirada de mis padres podía ingresar en mi habitación en cualquier momento. Porque ellos sí tenían ese poder. Ellos ejercían su poder de ingresar a mi cuarto cuando ellos querían. ¿No? Entonces, esto está todo el tiempo. Cuando yo le digo a mi hija, no hagas tal cosa porque te estoy mirando, estoy siendo un gran panóptico para ella. Y lo peor de todo, dice también Darío Z, le afané la clase a Z, les cuento, la di a mi forma, pero le afané la clase a Z. Lo hago por amor. La normalizo y la disciplino por amor, porque la quiero, la controlo y la someto al ejercicio de mi poder porque la amo. Es terrible cuando uno lo piensa así, ¿no?
Ahora, ¿hay forma de salirse de ahí? No hay forma de salirnos del ejercicio del poder. Lo que sí hay forma es de ejercer ese poder de distintas formas. Valga la redundancia. ¿Está bien? Porque el panóptico lo que va a generar es la imposibilidad del espíritu crítico. ¿Por qué? Por esto que les dije recién. No voy a más de 60 porque está la cámara. No por la conciencia de que ir a más de 60 es peligroso para mí y para los demás. ¿Se entiende? Este es el punto. No me permite la conciencia crítica de poder evaluar las consecuencias de mis acciones de manera crítica para poder ser responsable de mí y de los otros. Digo, esta autonomía de la que hablaba Castoriadis, ¿sí? No es posible. Autonomía, la norma, que esa norma venga de mí, que sea propia, que yo la construya. En cambio, ¿en qué nos quedamos? Con el panóptico nos quedamos en la heteronomía, en donde la norma viene impuesta desde afuera y la cumplo por temor a las consecuencias que tienen que ver con el castigo, el encierro o la multa, no importa cuál sea el castigo. Caso de mi hija, a ver, yo no le pego, pero su temor al castigo es otro, a que no la deje ver la tele, ¿no? Este es su principal temor al castigo, es que yo no la deje ver la tele. ¿Por qué? Porque es el modo en el que uno ejerce el poder. ¿Está bien? Porque ¿cómo se le hace entender a un niño de 2 años determinadas cosas? Y a veces este es el modo. Lo que pasa es que no puede ser el único modo. Tiene que haber otras formas en donde el otro pueda, a la medida que va madurando, desarrollar su espíritu crítico. ¿Para qué? Para que cuando después ande arriba de un auto, respete la velocidad máxima, porque sabe que debe, y acá vuelvo, fíjense a dónde vuelvo, a Locke, que tiene que hacer todo por defender su vida y su libertad. Pero no porque está la cámara, sino porque andar a 400 por hora en la ruta 8 es peligroso. ¿Se entiende? El panóptico nos impide esto. Porque solamente hacemos lo que hacemos por temor al castigo y no por una verdadera conciencia de cuál es la conducta más apropiada, que es lo que tendrá que ver con la autonomía. Bien, hasta aquí llegué. Espero que les haya gustado la clase. Ahí vi que Vivi había puesto el lindo teórico. Gracias, Vivi. No me acuerdo si me olvidé de algo. Si me olvidé de algo, se los quedo debiendo. Ya me pasé por 5 minutos. Les mando un beso grande y nos vemos en cualquier momento. Ahí apareció Nine, ya volvió Nine. Nine, vos llegás cuando yo me voy. Bueno, les mando un beso grande. Gracias por los 5 minutos, Dai. Y bueno, que tengan un buen grupo y a pensar esto de el poder y cómo lo ejercemos. No hay manera de no hacerlo. Desde la resistencia o desde la represión, pero lo ejercemos. Entonces, bueno, ¿cómo? ¿Cómo lo estamos ejerciendo? Para pensarlo. Un abrazo, chiquis. Nos vemos. Chau, Nine. Beso.